Ya está. Como ya son las 2 y hay que ser puntuales, ya se les irá admitiendo a los a los participantes y ahora vamos a dar inicio porque ya son las 2 en punto. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a todos los participantes de este taller de neurociencia aplicada a la educación inicial. Antes de iniciar, por favor, pedimos de favor encender todas sus cámaras, silenciar sus micrófonos, colocar sus nombres y apellidos con los que se registraron, no rayar la pantalla, no interrumpir, por favor. Es necesario mencionar que las preguntas o dudas que surjan y deseen realizar las escriban en el chat, puesto que al final tendremos media hora para dar respuesta a cada una de ellas. Cabe recalcar que las preguntas pueden estar orientadas con el tema como a situaciones puntuales dentro del aula relacionadas con la temática. Ahora, antes de iniciar, vamos a hacer una prueba de sonido para verificar si todos me escuchan. Para ello necesito que levantemos la mano. Si alguna participante no sabe cómo levantar la mano, vamos a la opción de participantes. Y en la parte superior, en la parte inferior derecha, encontramos levantar la mano. Ahora bien, el día de hoy nos acompañan nuestras dos ponentes, que es Carol Ivonne Uyauri, y nuestra otra ponente es Pamela Medina. Les damos paso a ellas. Carol. Estamos Buenas tardes. listos. Sí. Buenas tardes. Liana. Muy buenas tardes. Y todas, sí. Les quiero robar el espacio si me permiten, si me ceden unos minutos les agradezco. Sí, le damos inicialmente paso a nuestra compañera Liana. Claro, Lía, te escuchamos. No te preocupes. Bueno, buenas tardes con todos los participantes. En primer lugar, agradecerles pues habernos escogido también para ser parte de su formación continua. El taller de neurociencias aplicada a la educación está concebido para hacer un primer acercamiento pues a esa aplicación tan necesaria que de hecho ya se vuelve, ¿no?, una necesidad en la práctica pedagógica sobre los aportes de la neurociencia a la educación inicial. En todo el taller nos van a estar acompañando 5 docentes de la Universidad Nacional de Educación, la profesora Pamela Medina, algún gestico, porfa, Pame. Cuando ya estén conectados los audífonos. La profesora Carol Uyauri. No puedo, porque tienen que admitir, si salgo ahorita ya no me deja. La profesora Mónica Bustamante. Un gusto. Y la profesora Charly Valareso, no sé si puede estar acá porque también tenía otro compromiso. Y también, bueno, tenemos estudiantes de la carrera de Educación Inicial que nos están apoyando con el proceso. Y mi persona, un gusto saludarles, mi nombre es Liana Sánchez. Bueno, antes que iniciaran realmente el abordamiento de las temáticas, yo quería, en primer lugar, saber cómo habían estado con el tema del aula virtual. Entiendo que esta es una situación atípica, para todos nos cuesta que estarnos renovando en cuestiones tecnológicas, pero hemos tratado pues de hacer lo más ameno posible lo que sería el aula virtual y también de la forma más simplificada posible, pensando que realmente estamos todos con una alta carga en cuanto a la atención al Congreso. No sé, chicas, si me pueden dar permiso para compartir la pantalla un ratito. Perfecto, sí. Fernanda, ¿quién está? Para que me dé permiso a compartir la pantalla, por favor. La profe. Listo, gracias.
Bueno, entonces... A todos, perdón que les interrumpa un momento. No sé si pueden también poner los nombres y los apellidos, porque hay personas que aún no lo ponen para poder registrar su asistencia, por favor. Muchas gracias. Listo, entonces como pueden están viendo el aula virtual, ¿de acuerdo? Realmente esta es la plataforma donde se debe registrar todas las evidencias en cuanto a su asistencia y participación en el taller. Teníamos planificadas para ustedes unas actividades pre-taller para que se fueran familiarizando con algunos conocimientos básicos en lo que sería el tema de neurociencias. Pero bueno, estas actividades realmente no son evaluativas, porque entiendo que algunos pues recién le dieron acceso y ese tipo de elementos. Sí sería interesante pues que adicionalmente un tiempo extra revisaran estos contenidos para que pudieran estar más al día, ¿de acuerdo? Como pueden ver, aquí está ya habilitada lo que se trabajaría el día de hoy. Entonces, lo primero sería este encuentro sincrónico. También tienen una actividad autónoma, es decir, algo para hacer ustedes solos, que tiene que ver realmente con visualizar un video o desarrollar la lectura de algunos documentos, y tienen un cuestionario como control de esa revisión. Yo les quería comentar que el taller está concebida la evaluación de la siguiente forma. Está un 30% de la nota final es asistencia, es decir, un 10% por cada día de asistencia a los talleres. Ese es uno de los lineamientos que nos exigieron, ¿de acuerdo? Para lo que es el tema de la aprobación del taller. Entonces, un 40% va a estar dividido en dos cuestionarios. Este cuestionario que ustedes están visualizando acá, que corresponde al día de hoy, y un segundo cuestionario que estaría pensado para la unidad 2. Entonces, este sería un 40% y nos va quedando un 30% que tienen que ver con un pequeño trabajito que tenemos para el día 3, ¿de acuerdo? Entonces, no se preocupen, ya les digo, no es una evaluación como que muy complicada, hemos tratado de simplificarlo lo más posible. Estos cuestionarios están configurados para que tengan varios intentos y se tomará la nota más alta que obtengan, ¿de acuerdo? Si mal no recuerdo, son 3 intentos que le hemos habilitado. Igualmente, cualquier inconveniente o cualquier inquietud que necesiten, para eso también las chicas amablemente han creado ese grupo de WhatsApp, que reitero, aquí está el link para poder seguir compartiendo información. Entonces, una vez más, decirles muchas gracias por estar aquí con nosotros y estaremos gustosas de estar juntos compartiendo estos 3 días. Adelante, profes. Listo. Liana y compañeras, muchísimas gracias, chicas. Gracias por organizar todo, y a nuestras invitadas talleristas también les agradecemos su presencia. Sean ustedes bienvenidas y esperamos que disfruten tanto como nosotros de esta experiencia neuroeducativa. Bueno, vamos a dar inicio a la presentación. Compartiremos la pantalla y bueno, como lo indicaron nuestras chicas de la universidad, por favor, las preguntas se realizarán al final. Y bueno, cualquier otra inquietud, ellas irán tomando desde el chat las preguntas y las cosas que ustedes puedan irnos compartiendo para conversar al final del taller. Fernanda, ¿me puede confirmar si se está compartiendo la pantalla? Sí, profe. Listo, muchísimas gracias. Bueno, en esta tarde estamos aquí en el marco del primer Congreso Internacional de Educación Inicial. Sean ustedes todos y todas bienvenidas, bienvenidos a este evento organizado por la carrera de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación. Sí, me sumo a las palabras de Pamela. Sean cordialmente bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta experiencia neuroeducativa. Espero que sea de su agrado y empezamos pues en virtud del tiempo que nos es limitado, ¿sí? Continuamos con la presentación, Pamela. Gracias, Caro.
Bueno, nuestro taller del día de hoy se relaciona con los neuromitos en educación y bueno, precisamente tratar de abordar esta, podemos llamarla problemática o esta situación que estamos enfrentando ahora los docentes de la nueva era, ¿no? Ahora todo lleva el prefijo, todo lo que lleva el prefijo neuro causa muchísima atención, ¿no? Y creemos que tal vez todo lo que leemos, lo que investigamos, todo lo que revisamos, nos cuentan, es real. Sin embargo, ya vamos a ver que efectivamente en el transcurso de la presentación hay ciertas cosas que se denominan los neuromitos y que precisamente influyen de una manera no muy positiva dentro de nuestra práctica educativa. Bueno, mi nombre nuevamente Pamela Medina, soy educadora inicial y actualmente me desempeño como docente investigadora en la Universidad Nacional de Educación. Mi compañera Carol también se va a presentar. Como les dije, buenas tardes con todos nuevamente. Mi nombre es Carol Ullauri, docente investigadora de la Universidad Nacional de Educación. Soy psicóloga educativa y sean cordialmente bienvenidos. Damos paso, obviamente, a nuestro taller. En ese sentido, pues, empecemos con la temática, Pan. Gracias, Carito. Bueno, en realidad para todos quienes somos educadores y nos apasiona esto de la educación, queremos comenzar con esta frase de Leslie Hart. Realmente enseñar sin saber cómo funciona el cerebro, que es esta máquina, este potencializador, este motor que nos lleva a aprender todo, es como si nosotros quisiéramos diseñar un guante sin conocer o sin haber visto siquiera nunca una mano. Entonces, nos preguntamos muchas veces el por qué es necesaria conocer sobre la neurociencia, sobre el funcionamiento cerebral, ¿sí? Es una, creo yo, una capacidad, una habilidad, una competencia básica que deben tener y conocer todos los docentes, todas las personas que de una u otra manera estén relacionados con la educación. Bueno, para dar una pequeña introducción, para muchos habrán escuchado ya este término, ¿no? De lo que es la neurociencia educativa. Sin embargo, habrán otras personas que tal vez no hayan escuchado este concepto, ¿no? Tengo yo aquí, tenemos esta imagen de un puente, ¿no? Quisiéramos que por ahí alguien nos comparta cuál es el objetivo de un puente o para qué sirve un puente. Para poder atravesar al otro lado. Muy bien, para atravesar a otro lado. ¿Algún otro concepto, algún pensamiento? Para poder llegar a un destino propuesto. Ya, muy bien. Atravesar, llegar. ¿Qué otro verbo le podríamos dar? Para conocer algo que desconocemos. Atravesar, llegar, conocer. Comunicarse también. Para unir. Perfecto, ¿no? Para comunicar, para unir. Puede ser una comunicación. Para una conexión también. Perfecto. Gracias, compañeras. Sí, precisamente nosotros tenemos aquí esta imagen del puente porque lo hemos hecho una analogía. Precisamente la neurociencia educativa es este puente, este link, esta unión que se da entre algunas ciencias que de una u otra manera cada una tiene sus propios fundamentos, su propia epistemología, ¿sí? Y tiene también sus propias normativas. Sin embargo, la neuroeducación se deriva de esta interacción, de esta unión, de este buen funcionamiento entre tres ciencias básicas, como son las neurociencias, desde todo el conocimiento del cerebro y la parte biológica, la pedagogía en cuanto a todos los procesos educativos, cómo aprende el ser humano, y la psicología para poder entender el comportamiento, la psiquis de una persona, ¿sí? Entonces, desde un campo educativo emergente, como bien lo podemos observar, sí, pero busca precisamente ser un puente entre estas tres grandes ramas. Bajo ningún concepto, la neurociencia no piensa suplir a la pedagogía o reemplazarla, dejarla de lado, sino más bien es una optimización de recursos, escoger de cada ciencia lo mejor en pro de generar nuevos espacios, nuevos ambientes, nuevas propuestas para una mejor educación.
Muy bien. Gracias por su aporte en esta primera parte. Una vez dicho esto, nos preguntamos nosotros como educadores, ¿por qué es necesario que nosotros como profes, sin importar el nivel básico, inicial, bachillerato, tal vez en la universidad, institutos tecnológicos, es necesario que nosotros conozcamos sobre neurociencia? Precisamente la neurociencia y educación es una puerta abierta hacia el desarrollo humano, según lo menciona Campos en el año 2015. Pero ¿por qué es importante la neurociencia? Porque efectivamente nos permite innovar nuestros centros educativos y hacer otras propuestas curriculares. De la neuroeducación se derivan también muchos de los fundamentos de la educación especializada, de la diversidad, de la atención a la educación inclusiva. ¿Sí? Entonces, conociendo toda esta diversidad, ya sabemos que ninguna persona es igual a la otra y mucho menos su funcionamiento cerebral, es una puerta abierta a generar cambios en centros educativos y en las propuestas curriculares. También nos permite mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué? Porque al conocer cómo aprende nuestro cerebro, el cerebro de nuestros niños, qué está pasando, en qué etapa evolutiva están, nos permite a nosotros crear y buscar estrategias y prácticas educativas que sean mucho más afines a lo que los chicos, chicas, niños realmente necesitan. Obviamente, esto transforma el perfil del educador. Veremos más adelante y en las conclusiones que compartiremos con ustedes, no es lo mismo ser un docente simplemente por ponerlo así, entre comillas, porque sabemos que la docencia no es una tarea simple, pero tener un plus en nuestro currículo, esta formación en neurociencias, este conocimiento más científico, profundo de cómo enseñar mejor. Y esto se logra también únicamente a través de procesos de investigación. Si es que los docentes no compartimos, no damos a conocer lo que hacemos, nuestras buenas prácticas y las que nos han salido mal también dentro del aula de clase, el conocimiento se trunca, no se comparte y no se puede mejorar sobre la marcha. Entonces, también nos brinda nuevas herramientas a los maestros, como decimos, para poder innovar, ser creativos, presentar nuevas propuestas dentro del aula de clase, independientemente de la materia, de la edad en la que nosotros estemos dando nuestras clases. Y finalmente, para rescatar la atención y revivir el deseo de aprender en nuestros alumnos. Muchas veces nos olvidamos, profes, de la motivación, de las emociones, del sentido que tiene que, por ejemplo, que el profesor llegue al aula de clase con una vibra positiva, con un pensamiento positivo, unas expectativas altas de sus estudiantes para que las clases y el ambiente fluyan y obviamente los aprendizajes resulten mejores. Entonces, estos son el porqué de la neurociencia en educación. Hemos dicho que nos ayuda a mejorar nuestras prácticas, a mejorar los centros educativos y el currículo, mejora sin duda alguna la enseñanza, nos da nuevas herramientas, ¿sí? Nos modifica nuestro perfil y además nos ayuda a enseñar mejor. Okay. Buenas tardes. Continuando con la presentación, empezamos con los neuromitos. ¿Qué son los neuromitos? Esa es una pregunta en realidad que quisiera que alguno de ustedes me pueda contestar de una forma general. ¿Qué entiende por neuromito? Son los No mitos tenemos... son los mitos o creencias que tenemos sobre la neurociencia. Exactamente. ¿Alguien más que pueda compartir alguna percepción que tenga? Mi creencia de cómo funciona en este caso el cerebro y cómo incide en el aprendizaje. Exactamente. Sí, son versiones, digamos, son ideas erróneas que los docentes, las personas tienen en torno al aprendizaje, al cerebro y su funcionamiento. ¿Y por qué se dan estas ideas? ¿Por qué se generan? Porque es simplemente un poco ambiguo a veces hablar en docencia sobre un neuromito, porque asociamos obviamente a la parte biológica, ¿sí? En primera instancia. Pensamos en uno de esos aportes en el sentido de que el lenguaje, la terminología son diversos, son muy diferentes de las que utilizan los investigadores
investigadores y los docentes en ese sentido. Entonces pensamos que siendo términos un poco más biológicos en relación a la neurociencia, sí, no a la neurociencia educativa, o confundimos con la neurología. En ese sentido, pues, hay cierta ambigüedad en pensar que la terminología hace uso alusivo a lo que es obviamente la parte netamente biológica y no la vinculamos con lo que es la educación. Segundo, es importante saber que la ausencia también de contacto con la colaboración entre los neurocientíficos y los docentes pues ha generado ciertas especulaciones en torno a que los docentes y las personas familiarizadas con el ejercicio de la docencia puedan entender en ese sentido una idea infundada, por ejemplo, que los genes tienen prevalencia en el desarrollo cognitivo o que hay diferencias consistentes entre el cerebro de los niños y las niñas desde el punto de vista biológico, pero en el aprendizaje funcionan prácticamente igual. Entonces, todas esas concepciones, digamos, preestablecidas por los docentes, hacen que nuestra docencia, en este caso en educación inicial, no sea tan valorada en el sentido de que la neurociencia sea tomada como una herramienta que pueda posibilitar esos cambios, ¿sí? En la didáctica, en la metodología, incluso en los resultados que se pueden obtener en medida que aplicamos ciertas estrategias para el desarrollo de las experiencias de aprendizaje. Y tercero, también por la falta de formación para valorar críticamente afirmaciones, como quien estamos analizando el estudio, obviamente, de la neurona ya hace más de 100 años por Ramón y Cajal, han sido los 10 últimos años que se han dado, obviamente, en aportes en base a investigaciones científicas y esa manera el vínculo existente entre la neurociencia educativa y, en este caso, entre la neurociencia, y la educación, de tal forma que podemos nosotros utilizar esa herramienta para potenciar los aprendizajes. En ese sentido, pues, tenemos ciertas incidencias para diferenciar las prácticas educativas con pruebas bastante sólidas, bastante científicas, comprobadas, obviamente, en contextos y que se han ido aplicando a contextos ya básicamente reales en los cuales la neurociencia ha dado resultado, en contraposición con los neuromitos, que son ideas infundadas, sobrevaloradas inclusive algunas, y que en realidad se ha ido transmitiendo de pronto de docente a docente y que creemos que es así, que funciona en ese sentido. Pero los neuromitos, como les digo, tenemos que de pronto desechar de nuestra práctica docente porque no estamos generando un aprendizaje significativo. Entonces, a lo mejor un dato importante es el desconocimiento sobre neurociencia educativa, y es un hecho real y tangible, ¿sí? En los docentes de educación inicial, en nuestro contexto y en muchos contextos educativos, ¿sí? Fuera de nuestro país. En ese sentido, podríamos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. ¿Por qué afectan los neuromitos al normal, entre comillas, desempeño, obviamente, de la docencia educativa? Porque la calidad de la práctica educativa tiende a cambiar en ese sentido si nos dejamos nosotros desarrollar nuestra práctica en base a un neuromito que tengamos infundado, una creencia que no sea validada científicamente. Y estamos implementando metodologías que a lo mejor no son científicas, que no son validadas y que nos genera de pronto inclusive mayores dificultades que aciertos. Nos dejamos llevar por sesgos, por ejemplo, en la práctica docente, con respecto a el aprendizaje del cerebro, el desarrollo obviamente del cerebro, los genes. En ese sentido, el utilizar una y otra vez de pronto estos neuromitos infundados, como les digo, hace que nuestra metodología sea, tenga un alto costo en términos de tiempo, también de dinero, de motivación del profesorado, ¿sí? En ese sentido, ¿alguien puede apagar el micrófono, por favor?
Gracias. Entonces, los métodos eficaces, como les digo, hace que las instituciones educativas a lo mejor no inviertan en talleres de neurociencia o neurociencia educativa, y es totalmente desconocido en el ámbito, obviamente, de nuestro contexto. Entonces, no se invierte en los programas y hace que, obviamente, a suerte de ensayo y error, el docente tenga que planificar algunas metodologías que a lo mejor son obsoletas o que, como les digo, tienden a ser no validadas científicamente. Y este hecho ha provocado que se repercuta negativamente en el aprendizaje de los estudiantes y especialmente en los estudiantes más desfavorecidos, en este caso de pronto los niños en situación de pobreza, los niños con discapacidades asociadas o no al desarrollo cognitivo, ¿sí? Y las personas, sí, en relación que tienen alguna dificultad, o las personas en general que están en el contexto educativo y que obviamente estamos como docentes de inicial, en este caso estamos ejerciendo la docencia de una manera negativa y vamos a influir negativamente en ese desarrollo de los aprendizajes. Bueno, Carol, y ya que has tocado el tema, pues fíjate, te voy a comentar. Yo tenía en un aula de clase a un papá. Bueno, obviamente tenía al niño en el aula de clase. El papá era un médico muy inteligente, muy preparado, hizo su especialidad a nivel internacional, pero sabes que el niño no era lo mismo. O sea, realmente a mí me cuesta muchísimo trabajar con este pequeño dentro de clases, porque el papá siendo tan inteligente, el pequeño no responde, no aprende. Entonces, realmente no sé qué pueda decirte. No creo que a veces parece ni que no fuera hijo de ese doctor brillante que te menciono. Bueno, Pamela, dando paso a tu pregunta, en realidad los genes influyen en el desarrollo, sí, pero no son obviamente una base sustancial. Si es que alguien me dice que en esta sala obviamente que dependemos únicamente de nuestros genes como para potenciar el desarrollo y el aprendizaje, pues prácticamente la educación ya no tendría sentido si es que partimos de eso, ¿sí? En ese sentido, pues, no es tan simple como decir que los genes en la parte biológica, la parte física, tal vez el color del cabello, el color de ojos, que no se puedan modificar. En este caso, pues, el cerebro es plástico y se puede adaptar al ambiente, y el ambiente es el que genera y posibilita todos los aprendizajes. En ese sentido, el desarrollo neurológico va de la mano también de las condiciones ambientales en las cuales esté inmerso el niño, de los contextos en los que está inmerso el niño, niña en este caso, ¿no? Y ¿Me dices entonces, Carol, que no influyen solamente los genes en el desarrollo cerebral, en la inteligencia de los niños? No, prácticamente no, simplemente será de pronto una base en ese sentido, pero el ambiente es el que modifica, el que ayuda a aprender, incluso a desaprender aprendizajes en ese sentido. Así que no esperemos tener de padres, en este caso doctores, abogados, que los niños obviamente tengan esa misma predisposición académica, digamos así, en el desarrollo de las actividades en este caso. El ambiente posibilita los aprendizajes, el cerebro es plástico, como les dije, y se va regenerando a lo largo de nuestra vida. Incluso empezamos en edades iniciales, pero las personas tienen la capacidad de aprender y volver a aprender y nuevamente reaprender. Entonces, no vamos a canalizar en ese sentido que la base biológica tenga un peso sustancial en el desarrollo del aprendizaje. Si bien es cierto, es importante, el ambiente es el que condiciona el aprendizaje. Por eso, como docentes, tenemos, en este caso, que trabajar en el sentido de potenciar nuestros ambientes de aprendizaje para generar aprendizajes significativos. Bien, Carol, y ahora que hablas de ambientes de aprendizaje,
¿Te acuerdas que me ibas a comentar algo sobre esto? Sí, perfecto. Yo tenía aquí una pregunta en este sentido, porque los colegas docentes y psicólogos educativos en mayor incidencia están direccionando las actividades en torno a las diversas formas de enseñar. Por ejemplo, los estilos de aprendizaje. Practican un test a los niños y según el resultado del test, pues potencializan y diseñan sus estrategias y sus clases en pos de mejorar la práctica educativa. Entonces, en ese sentido, tú me puedes decir en todo caso, ¿para qué sirven los test perdón, ¿De inteligencias múltiples? Sí, de inteligencias múltiples, perdón. Sabes que, bueno, eso es algo que hemos escuchado mucho desde la escuela gardneriana, ¿no? De Howard Gardner, desde que él planteó que efectivamente no existe una inteligencia general, no es una sola la que poseemos los humanos, y desde sus indicios o sus investigaciones a nivel de, por ejemplo, el Proyecto Cero y otras investigaciones que pretendían buscar diferentes formas de enseñar, buscando todos los canales. Sabemos que él inicialmente planteó 8 inteligencias, ¿no? Y muchas veces los docentes, no puedo decir de que esto no exista, ¿sí? Sino que no sabemos utilizarlo adecuadamente dentro del aula. ¿Te imaginas tú lo que sería planificar, por ejemplo, en el caso de los estilos de aprendizaje de Bart, donde también hay el estilo de aprendizaje visual, auditivo, kinestésico? Lo que sería para los profes que tengamos que preparar una clase o una misma sesión para cada tipo de aprendizaje o de canal, ¿no? Sabemos que todo en el cerebro está integrado y ya más adelante iremos viendo en otros de los neuromitos, no es que se aprende de una única manera, no es que recibimos la información por un único canal, seamos visuales o auditivos. De hecho, hay algunas investigaciones que se han realizado, por ejemplo, mostrando a los niños imágenes para enseñar cualquier contenido, y luego se les enseña el canal que se utiliza es el auditivo, y al momento de tomarles una prueba, pues no hay diferencia entre con cuál aprendieron mejor, sino prácticamente el canal auditivo, el canal visual o el que sea el de su preferencia, recibe la información a nivel cerebral y tranquilamente los chicos y chicas, los niños pueden devolver los resultados de aprendizaje, ¿no? Entonces, sí es un poco ese mito de los estilos de aprendizaje, y ojo que no, yo también trabajo en la educación especial y ahí se habla precisamente del diseño universal del aprendizaje. Eso es real, de que tú diversifiques tu aula, de que mientras más sensaciones, más contacto tengan los chicos con materiales concretos, mientras más canales sensoriales utilicemos para dar nuestra clase, eso beneficia no solamente al niño que es visual, kinestésico, auditivo, sino beneficia a todos. Y esa es la idea del diseño universal, poder planificar las clases de tal manera que sea asequible para todos los niños sin importar su estilo de aprendizaje, su inteligencia potenciada o la forma en la que él esté más predispuesto a aprender, ¿sí? ¿Y cuál es el problema generalmente en las escuelas? Creemos que de pronto al aplicar o planificar con inteligencias múltiples, vamos a tener a niños específicamente realizando actividades en cada inteligencia, porque hay test que te salen que, bueno, tú tienes un potencial matemático, tienes un potencial naturalista, tienes un potencial kinestésico también. Entonces, imagínate lo que sería para los profes que tengamos que preparar una clase de manera kinestésica, sea esta matemáticas, lengua, para la totalidad de nuestros alumnos. Que nosotros como profes utilicemos estos recursos, y ya que todos los seres humanos tenemos desarrolladas estas inteligencias en mayor o en menor medida, podemos desarrollar actividades que puedan ser abiertas, pensando en las inteligencias múltiples, pero no etiquetando o colocando el nombre en sí hacia un niño o una niña con una determinada inteligencia o estilo de aprendizaje.
Perfecto, gracias Pamela. Entonces estamos conscientes que las conexiones neuronales son las que intervienen en el aprendizaje, no las actividades diferenciadas para cada niño, etiquetando obviamente esas actividades para un niño kinestésico, actividades musicales para un niño que tenga inteligencia musical, sino simplemente trabajar con estas inteligencias de una forma integrativa más bien, para potenciar el desarrollo cognitivo y también las conexiones neuronales, ¿sí? Cada uno de nosotros va a tener cierta preferencia inclusive por alguna de estas actividades y en base a eso, pues, tendríamos que potenciar todo el cerebro, no solo una parte, ¿sí? Cada quien tiene desarrollado en medida o no, obviamente, el tipo de inteligencia en este sentido. Precisamente y hablando de eso, se me viene a la mente otro pensamiento. Y aunque ya está de pronto, entre comillas, desmitificado esto, muchos profes, muchas personas seguimos manteniendo o creyendo que efectivamente utilizamos únicamente el 10% del cerebro. O sea, que es una máquina tan potente y nosotros lo subutilizamos. ¿Qué opinas al respecto, Caro? En realidad, pues, como te iba diciendo, otro neuromito más que tenemos que sumarle al hecho de pensar que utilizamos el 10% del cerebro. Esto viene dado, obviamente, ya hace un siglo atrás en el que se pensaba, obviamente, que se utiliza el 10% del cerebro debido a que algún investigador, en este caso, para ser puntual, Albert Einstein, utilizaba obviamente el 8% de su cerebro y que era un genio y que en realidad si él utilizaba eso, nosotros a lo mejor no potenciamos todo el uso obviamente de nuestro cerebro. Esto está completamente desestimado. Sí, utilizamos todas las partes del cerebro para el aprendizaje. Esto tiene que estar integrado en el sentido de que todos los aprendizajes cuando se están desarrollando, todas las partes del cerebro se activan en gran medida, en mayor o menor medida en ese sentido, como sea en la actividad que estemos desarrollando. Nosotros, como seres humanos, prácticamente nacemos con 16 millones aproximadamente de neuronas, ¿no? Y obviamente no vamos a utilizarlas al mismo tiempo en cada actividad, todos esos 16 millones. Sin embargo, en los primeros años se da una primera poda sináptica en la cual vamos perdiendo las neuronas y en ese sentido se van regenerando con el paso del tiempo. La idea de utilizar, obviamente, todas las partes del cerebro al mismo tiempo también es una idea errónea, es un neuromito, pero desestimamos que solo el 10% del cerebro sea importante en este caso de que las personas solo utilizan esa parte del cerebro que se va a activar, como está el dibujo aquí, si ustedes lo pueden observar, si está haciendo determinada actividad, solo una parte del cerebro está funcionando. No, eso es un mito realmente infundado, todo está confabulando para que se desarrolle ese aprendizaje. Incluso aquí hay una lateralidad en el sentido de que podemos percibir ya a futuro, obviamente, que el cerebro derecho, el hemisferio derecho, perdón, el hemisferio izquierdo, que se activan a medida que los niños y niñas están aprendiendo. En ese sentido, cuando aprendemos se activa todas las partes del cerebro, no específicamente el 10%. Entonces, este hecho obviamente hace pensar que si tenemos 10 millones de neuronas y si ocupamos el 10%, el resto de neuronas no están haciendo nada. Y en realidad es un mito porque tenemos en consideración las neuronas que transportan la información a través de la sinapsis y también tenemos las neuronas glías, que ellas son las que nutren obviamente a las demás neuronas, sí, las protegen también y no quiere decir que no estén haciendo ninguna otra actividad. Entonces, de hecho, y para aclarar algunas dudas, pues cuando aprendemos, todas las partes del cerebro están interconectadas en menor o en mayor medida, ¿sí? En ese sentido, Pam, entonces no podríamos decir que solo funciona nuestra 10ª parte del cerebro. Incluso las personas que de pronto ahora me están escuchando o me están viendo, pues vamos a tener en consideración que su cerebro está percibiendo ese estímulo y que
todos están, todas las partes del cerebro están interconectadas al recibir ese estímulo, ¿sí? Exacto, Carol. Eso ahora está ampliamente demostrado con las técnicas de neuroimagen. Incluso cuando se han puesto a prueba, por así decirlo, personas con un CI más alto y un CI normal, las imágenes no es que se ve tampoco más actividad en aquellas personas que son consideradas como genios o tienen un CI más alto en este caso. Entonces, precisamente nos permite observar que el cerebro funciona o se activa incluso hasta cuando dormimos. Entonces, específicamente eso del 10%, aunque ya esté altamente desmitificado, es un mito que se presenta bastante, todavía con bastante relevancia en aquellas investigaciones donde todavía a los profes se nos hace esta pregunta. Entonces, efectivamente, esto es un mito y que bajo ningún concepto podemos tenerlo en tela de duda aún. Ya, Pame, y también ahora que sale obviamente a relucir la parte de que cuando estamos en una situación onírica, cuando el cerebro está descansando, no está trabajando, inclusive ahí está trabajando, ¿sí? No es que está apagado, sí, está funcionando en realidad. Pame, en ese sentido, dando paso al siguiente neuromito, podríamos, si estamos hablando de los estímulos que deben tener, obviamente, los niños en la educación inicial, podríamos considerar que mientras más estímulos sensoriales tengan los niños dentro del aula de clase, es mucho mejor. Como estamos viendo en la imagen, tenemos mucho material didáctico, vemos a una docente, estamos trabajando por rincones de aprendizaje. Entonces, más es mejor. Es mi pregunta en ese sentido. Las aulas de clase que tienen más recursos son las que garantizan el aprendizaje. Bueno, Buenas Carol, tardes. ¿sí? Yo pensé que decía para comentar, perdón. Sí, no, le escuchamos. No, sí, ¿Qué opina usted? No, sí, yo pienso que, bueno, en lo que vemos la fotografía, si nosotros abarcamos mucho, eso es como distractores para a los chicos, los estudiantes, los niños pequeños. Entonces, más para ellos no es lo mejor, sino la calidad, creo yo. Sí, entonces, está mucho, es el tenerle arriba el decorado de los trabajos, el decorado de los lados, entonces no. Para mi manera de pensar que eso está demasiado, que más es mejor en cuestión de en lo que está ahí, ¿no? Representando, en decorar, está demasiado. Sería solo en calidad, como se dice, entre poco es mejor. Cuando uno se da sintéticamente las cosas, lo más base o lo más sintetizado posible, uno se puede llegar y proyectar a ellos totalmente. Es mi manera de pensar. Ahora, no sé si estoy mal, pero mi opinión es esa, ¿no? Que entre uno enseñe algo concreto, rápido y conciso, va a captar más rápido los chicos y van a ver, y incluso las aulas no tan decoradas porque es como distractores y ellos se van a distraer automáticamente hasta, creo que muchas imágenes tenidas en su cabeza no les va a permitir ni siquiera desarrollar la atención en ellas o la concentración en las aulas. Gracias. Así es, Jacqueline. Precisamente este es otro neuromito que nace también de una situación científica, sí, que si bien se aprobó, o mejor dicho, se comprobó en un laboratorio, inicialmente en las pruebas con ratones, sí, porque Rosenzweig crió varias ratas, ¿no? Y en algunas les puso unos estímulos, un ambiente normalizado, o lo que él llamaba un ambiente pobre, era el ambiente normal de una rata. Una rata en su ambiente natural no tiene juguetes, no tiene pelotas, no tiene ruedas, ni nada, sino simplemente es un animalito. Y cuando por el otro lado puso en una jaula a ratas que tenían este tipo de estimulación, obviamente luego se pudo ver que había mayor activación
en ciertas partes del cerebro, pero obviamente por la sobreestimulación que estábamos dando, en este caso, al animalito, ¿no? Sin embargo, como estábamos conversando aquí, a veces eso es lo que se transmuta de las investigaciones científicas, se quiere pasar tal cual al aula de clase. Entonces creemos que al tener, Carol, más cosas, yo como educadora inicial te puedo decir, nos preparamos desde las vacaciones decorando el aula y colocamos las letras, los números del abecedario y no hay al final, ni al final, al mes de clase no hay en dónde poner un dibujo más, ¿sí? Entonces, efectivamente, la sobreestimulación, como bien lo mencionó Jacqueline también, sobrecarga de estímulos a los niños, hacen que dirijan su atención a muchísimas otras cosas que no están necesariamente relacionadas con la clase y bueno, efectivamente más no es mejor, ¿sí? Necesitamos nosotros tener entornos enriquecidos porque sabemos también que en entornos empobrecidos, por el contrario, niños que no son expuestos por ejemplo, al lenguaje temprano, que no son expuestos a una serie de estímulos adecuados de acuerdo a su edad, pueden presentar ciertos retrasos, pero ni más ni menos, o sea, tiene que ser lo adecuado y desde la educación inicial siempre observamos, profes, yo que he podido estar en las prácticas y Carol también, las aulas sumamente saturadas, los colores no adecuados, paneles llenos de información que utilizamos tal vez al comienzo del año y al final siguen ahí mismo colgadas. Entonces, la recomendación que yo les podría hacer es que el aula sea dinámica, que se pueda transformar de acuerdo a la experiencia de aprendizaje. Si estas 2 semanas estoy viendo los animales de la granja, pues perfecto, ahí colocaremos los materiales, los animales, todo lo que sea necesario, las láminas. Pero una vez que la experiencia termine, bajar esos materiales para poder dar paso a la siguiente experiencia de aprendizaje, sean medios de transporte, sean profesiones, sí, pero no saturar las aulas de demasiadas actividades o demasiadas cosas que influyen en la atención de los niños, ¿sí? Y bueno, y con respecto a eso, Pam, sí, Carol. aquí tenía yo una apreciación un poco general. Tenemos que también esencializar el currículo, ¿sí? No creemos que abarcar, tenemos que abarcar en ese sentido toda una secuencia de destrezas a lo largo, obviamente, del año escolar, pero estamos concentrados más bien en las actividades y terminar las actividades para presentar al final el portafolio docente, cuando podemos enriquecer, obviamente, el aula en base a material reciclado, en base a materiales del entorno que podamos trabajar con los niños. Entonces, a veces tendemos a que más actividades hacen los niños más, yo tengo un portafolio más, digamos, extenso que presentar al final de todo lo que los niños han hecho. Y en realidad no es así. La calidad tiene que primar sobre la cantidad. Entonces, en ese sentido, yo les animo también a las docentes de educación inicial para que en contextos a lo mejor desfavorables, ellos también, ellas y ellos sí, traten de utilizar material del entorno que pueda ser básico para el desarrollo, obviamente, de material didáctico. No necesariamente, como ustedes ven en la imagen, tiene que ser todo ya listo, prefabricado y decorado y todo, obviamente, para el uso de la clase, sino que de pronto, inclusive, contextualizando ya con los padres de familia, ellos pueden aportar con material reciclado y pueden trabajar en sus experiencias de aprendizaje en base a eso, ¿sí? Entonces, dando paso, obviamente, a que más bien la calidad debe ser mucho más que la cantidad. Esa era mi percepción al respecto. Pam. Perfecto, Carol. Y bueno, ahora que comentamos del aula de clase, bueno, te comento que yo estaba trabajando con punzones dentro del aula de clase. Y bueno, efectivamente tuve un accidente, una situación que me causó mucho susto, mucho estrés, porque estábamos punzando una figura y un pequeño, ustedes saben que en el aula de clase pasan cosas en segundos, al darme la vuelta le punzó la manito a un compañero. Entonces, no sé, yo creo que ese niño y yo también no aprendí de pronto nada de esa situación negativa. Yo nunca más en la vida voy a volver a utilizar esos punzones dentro del aula de clase. No sé si es que
esta emoción negativa causó en mí algún aprendizaje, que yo creo que solo se pueden aprender. Imagínate el trauma que tendrá ese niño. Yo creo que solamente puedes aprender de lo positivo. En realidad, Pam, están asociadas las emociones al aprendizaje, pero nosotros como docentes tendemos a creer que solo el niño aprende de emociones positivas y que todo el aprendizaje está asociado a emociones positivas. No es así. También las emociones negativas nos ayudan, a lo mejor, más bien no ayudan, sino generan un tipo de aprendizaje. Yo tuve algo parecido en el desarrollo de una clase de educación inicial. Estábamos trabajando con motricidad fina y la articulación, obviamente, de tomar las tijeras. Cuando una niña, pues, fue con las tijeras y cortó la chompa del compañerito. Entonces, en ningún momento, fue en cuestiones de segundos, y ustedes saben, como docentes, cómo puede, en ese sentido, ejercer de pronto una emoción negativa a algún tipo de aprendizaje, ¿sí? Las emociones están asociadas al aprendizaje, pero van más allá de eso, como por ejemplo la motivación, ¿sí? De pronto manejar la motivación adecuada con los niños, incentivarles obviamente a un trabajo dentro del aula y fuera de ella, ¿sí? Y las emociones positivas exactamente ayudan a un aprendizaje, pero también se puede aprender de emociones negativas. En ese sentido, podríamos tomar como un punto en ese sentido, a favor, trabajar nuevamente con los niños y indicarles que esa actividad deben tener un poco más de cuidado y asociar a un aprendizaje eficaz, un aprendizaje significativo en el que puedan ellos generar todas las experiencias de aprendizaje. Si vamos a desestimar el uso, por ejemplo, en mi caso, de la tijera y del punzón, entonces, ¿cómo vamos a realizar las actividades, las experiencias de aprendizaje? Sí, las emociones son importantes, pero mientras tengamos a canalizar las emociones positivas y las negativas en el sentido de que podemos suplir a las emociones negativas, porque también genera un aprendizaje, suplirlas en el sentido de que podemos ayudar a los niños a ser resilientes. ¿Sí? La vida no es solo de emociones positivas, siempre va a haber dificultades en el desarrollo de la experiencia, entonces se está desestimado en ese sentido que solo el niño aprende de las experiencias positivas. También a lo mejor una experiencia negativa me está ayudando a que el cerebro, en este caso, tome una decisión más asertiva a futuro, ¿sí? Y pueda potenciarse el aprendizaje. Entonces, no tengan miedo de realizar ningún tipo de actividad si es que no resultó como ustedes estaban pensando. Sí, hay que volverlo a intentar. Lo malo sería en este caso de dejarlo tal como está y no volver nunca a exponer, en este caso, entre comillas, a los niños a dicha actividad. Eso, Pam. Muy bien, Carol, gracias por esa aclaración, porque yo, así mismo, como choqué mi carro hace un tiempo por ir a exceso de velocidad, puedes estar segura de que nunca más lo volveré a hacer y no fue una experiencia para nada positiva. En realidad, pero si es que tiendes, obviamente, a salir de esa experiencia negativa y potenciar un aprendizaje, pues imagínate, no vas a conducir tu coche nunca, si es que pensamos de esa manera. Así es. En ese sentido, pues, yo quería hacer una acotación. Tuve una conversación con docentes del área, ¿no? Y nos decían qué tan importante es la educación en el nivel inicial y si es pertinente, obviamente, trabajar de una manera adecuada en ese sentido y el considerar a la educación inicial como una base fundamental para el desarrollo del ser humano. En ese sentido, había una pregunta de un colega que me decía, ¿es verdad que si un niño no aprende algún tipo de aprendizaje o de pronto el lenguaje o la motricidad o algún tipo de aprendizaje direccionado en edades tempranas, es probable que no lo pueda aprender nunca? Bueno,
llamarlo así como periodos críticos, Carol, no los llamaríamos así. Más bien sensibles, ¿por qué? Porque de hecho desde la neurociencia sabemos que nosotros nacemos con una cantidad finita de neuronas, pero a lo largo del aprendizaje nuestro cerebro va creando lo que se denomina la poda sináptica, ¿no? Sabemos que cuando vamos adquiriendo ciertas experiencias o vamos teniendo algunos aprendizajes, nuestro cerebro propiamente va reorganizando todos esos aprendizajes y los va colocando de una manera determinada. Al igual, cuando llegamos a la adolescencia, se realiza una nueva poda sináptica en donde nuestro cerebro, su estructura cambia porque estamos ya con miras o previo a la adultez, ¿no? Y bueno, efectivamente sí, he sabido de que hay estos periodos sensibles más que ventanas de oportunidades. Sabemos, de hecho, por ejemplo, que el lenguaje es uno de los periodos que tiene una amplia, es el más amplio, por decirlo, toma aproximadamente unos 12 años lograr que el ser humano tenga un desarrollo del lenguaje óptimo, ¿no? Así como, por ejemplo, vemos aquí hay algunos que se van cumpliendo. Si vemos en esta gráfica, prácticamente caemos entre los 5 o 6 años, que es básicamente la educación inicial, en cuando están con mayor probabilidad, digamos, o mayor apertura de aprender ciertas habilidades. Pero nuestro cerebro, y gracias a la neuroplasticidad, no quiere decir que si es que ya pasó ese tiempo o ese periodo, no va a aprender. Por ejemplo, en el caso de los niños que tienen alguna discapacidad intelectual, es posible que les tome algunos años más allá de este posible periodo. Pero si es que ellos tienen la estimulación adecuada, si es que se da sobre todo la atención temprana, identificación temprana de las discapacidades, hay un mejor pronóstico para estos niños, tanto en el lenguaje, tanto en las habilidades básicas. No me has de creer, Carol. Yo hacía prácticas en una institución pública de educación especial. Habían niños que tenían síndrome de Down y el síndrome de Down no es que los niños no hablan, ¿sí? O sea, generalmente son niños que pueden desarrollar lenguaje si es que reciben una estimulación adecuada. Eran chicos que tenían 15, 16 años, estaban ya yendo al bachillerato y sin embargo no tenían un lenguaje. Obviamente, yo considero a título muy personal, es la falta de estimulación, porque por otro lado, cuando se estimula previamente a los niños que llegan al preescolar, sí, les toma tal vez hasta los 7, 8, 9 años poder tener un lenguaje claro, pero lo logran. Entonces, aquí yo considero que estas ventanas de oportunidades o estos periodos sensibles sí deben ser aprovechados tomando en cuenta no que la persona no pueda volver a tener o no pueda lograr ese objetivo o ese aprendizaje, sino más bien es cuando el cerebro está más predispuesto hacia las experiencias, hacia los circuitos, hacia la sinapsis que se va generando entre las neuronas, ¿no? Entonces, como lo vemos aquí, durante estos periodos los circuitos neurales son más flexibles, más abiertos, más plásticos, más receptivos a lo que se pueda aprender, ¿sí? Entonces, de esta forma, algo muy fundamental, muy importante en la educación inicial, profes, ustedes saben, son las experiencias. Los niños aprenden del entorno en el que se desenvuelven, aprenden obviamente de la sociedad, de la cultura, el ambiente, la crianza en donde ellos están relacionándose. Entonces, por ejemplo, una experiencia inicial de baja calidad puede provocar serias consecuencias en el desarrollo cerebral, ¿sí? Pero igualmente el cerebro tiene una maduración progresiva. Es por eso que tampoco debemos adelantar, por ejemplo, los procesos de lectoescritura. Esto está muy escuchado en algunas escuelas que ya esperan que los niños del primero de básica ingresen leyendo y escribiendo. Cuando hay procesos motrices, hay procesos psicológicos, emocionales, que todavía no están bien fundamentados. Entonces, obviamente, la madurez cerebral tiene también estos periodos, pero todo responde a un progreso, ¿sí? Entonces, no caigamos, profes, de pronto en esta situación de querer adelantar o aprovechar estos
relaciona mucho con lo que hablamos de la sobreestimulación a los niños, porque en lugar de ayudar, vamos a terminar perjudicando estos aspectos que de una u otra forma se van a dar. Sí, yo les digo, y lo hablo muy a título personal, a mí sí me preocupa cuando un niño de 2 años no habla, de 3 años dice apenas unas palabras, no comprende. El lenguaje es es el predictor más importante de los problemas de aprendizaje. Entonces, en la única condición que yo podría decir, ¿sabe qué? Preocúpese o busque otro tipo de apoyo para el niño, es cuando definitivamente el lenguaje tenga un retraso significativo. Significativo lo referimos a más de 12 meses cuando el niño no logra cumplir con estos objetivos. Pero no porque el niño no hable en ese momento, sino porque tiene una consecuencia muy grave, muy drástica al momento que él va a realizar nuevos aprendizajes, especialmente en la etapa escolar. ¿Sí? Entonces, eso podría comentarte, Caro. Pero, por ejemplo, igual cuando nosotros o alguna persona ha tenido un accidente, ¿sí? Hay personas que pierden el habla, pierden la capacidad de hablar y el cerebro tiene que volver, gracias a la neuroplasticidad, a aprender, a reaprender estos procesos, ¿sí? Y el aprendizaje de esta manera se lleva a lo largo de toda la vida. Si no, caso contrario, no tendría sentido que ustedes estén aquí, profes, si es que no van a aprender algo nuevo en este tipo de encuentros. Definitivamente todos los estímulos, en este caso, Pamela y compañeras y público presente en este caso, motivan hacia un aprendizaje, generan un aprendizaje. No tiene sentido, sí, en este caso, encasillar si algún aprendizaje no logró introyectarse a edades digamos, en periodos críticos, sino más bien sensibles. Son ventanas de oportunidades para que los niños tengan el tiempo de que su cerebro también esté maduro para dicha actividad. Por ejemplo, no todos los cerebros, en este caso de los niños y niñas, maduran de una forma igual. Sí, esperamos que a los 2 años ya tengan ciertas habilidades, en este caso psicomotrices, cognitivas, ya introyectadas, cuando en realidad no es así. En ese sentido, esperamos que un niño a los 2 años ya a lo mejor, o al año y medio, esté caminando, cuando no es así. Hay siempre nuestras diferencias, ¿sí? En ese sentido, entonces hay que dejar el proceso madurativo del cerebro, que vaya, obviamente, en ese sentido, madurando para que esté apto la parte biológica para que pueda aprender. No es que el niño no pueda aprender, a lo mejor puede ser que necesita un poco más de tiempo para que su parte biológica pueda madurar y pueda ejercer, en este caso, el aprendizaje. Hay docentes, sí, incluso hasta padres de familia que presionan que el niño obviamente ya tiene que aprender a hablar, a leer los procesos de lectoescritura en el Centro de Educación Infantil y que ya tiene que estar un poco preparado para lo que viene en Educación General Básica. No es así, todo es a su tiempo, ¿sí? En ese Precisamente sentido, por eso, Carol, te quería contar que tengo una sobrina que le han puesto en patinaje, le han puesto en música, de tarde también hace básquet y ahora está por aprender inglés. Y tiene, me parece que 6 años la pequeña, sí, 5 o 6 años. Entonces, realmente, ¿qué deben aprender los niños en educación inicial? O sea, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que potencializar? ¿Pueden aprender tantas cosas a la vez? podrían aprender muchas cosas, pero en realidad tenemos en consideración que no debemos sobreestimular a los niños. Muchas actividades extracurriculares que los padres, obviamente, que la niña está en ballet, que la niña está en cursos de natación, incluso que va al inglés. ¿Por qué? Porque debo aprovechar esta etapa en la que el niño está más receptivo y obviamente tiendo a generar muchas más, de pronto, estímulos sensoriales, muchas actividades para que puedan ellos aprender. Estamos cayendo en un mito, en el sentido de que muchas actividades en los niños hacen que se desvirtualice el objetivo del aprendizaje. Si voy a sobreestimular a mi niño con actividades en demasía, en realidad no estoy generando aprendizajes significativos. Es
está bien, los niños tienen que hacer actividades utilizando la metodología juego-trabajo, que ustedes saben y lo aplican, lo implementan dentro de las aulas de educación inicial y fuera de ella, pero debemos potenciar obviamente alguna actividad extracurricular, una o dos, pero tenemos que tener en consideración que el niño no tendemos o no tengamos en este caso esa precaución de escolarizarlo a edades tempranas. Dejemos que el niño obviamente se desarrolle en su ambiente y también la actividad que el niño elija tiene que nacer de él, porque el padre obviamente en este caso quiere que aprenda danza o ballet o natación, entonces vamos a imponer esas actividades extracurriculares. Los niños en ese sentido van a aprenderlo, pero cuando es forzado, obviamente, cuando no es motivado del deseo personal de ellos, realmente por más que tengan muchas actividades extracurriculares, incluso muchas actividades dentro del normal, digamos, desarrollo de las clases, pues es como ampliar mucho ese paraguas en este sentido, querer que los niños aprendan como, entre comillas, lo decían como una esponja y lo absorba todo a la vez. Sí, en ese sentido, los niños en educación inicial tienden a aprender, obviamente, en diferentes rincones de aprendizaje, ¿sí? Y en medida de ellos vamos transversalizando el currículo. Por ejemplo, ¿qué nos decía aquí, hablando de la música, ¿no? Está desestimado, como ustedes saben, que el efecto Mozart causa, obviamente, en los niños que sean o que tengan más aptitudes para la música. Es decir, por más que el niño de pronto, desde el vientre de la madre esté familiarizado con la música clásica, no quiere decir que el niño va a tener una preferencia por ese tipo de música. Más bien, vamos Ni que a va a ser, digamos, un Mozart pequeño, o que va a tener Mozart, habilidades musicales. Exactamente. Entonces, vamos a utilizar la música en el sentido de que pueda potenciar los aprendizajes. Incluso, Pam, aquí ya para terminar, los niños aprenden los números contando, cantando también, utilizando la música como un recurso, pero no vamos a creer en el sentido de que los niños trabajan en relación a la música y mientras más estén inmersos en eso, entonces van a ser de pronto músicos en un futuro. Ellos ya decidirán lo que obviamente serán. Sí, simplemente hay que transversalizar el currículo y utilizar estos rincones de aprendizaje a manera que van consolidando el aprendizaje. Nada más. Bien, Carol, bueno, estamos casi sobre el tiempo y bueno, quería hacer un comentario con respecto a otro mito que existe, ¿no? Si somos más de cerebro izquierdo o cerebro derecho, sabiendo de que el hemisferio izquierdo es el verbal, el abstracto, que tiene que estar un poco más relacionado con la lógica, con los símbolos, ¿sí? Y el hemisferio derecho, pues obviamente es el que domina en las emociones, la creatividad, la expresión, pero quería comentar aquí, efectivamente, el cerebro está unido por el cuerpo calloso, ¿no? Y siempre todas esas interacciones que se dan tanto entre el uno como el otro hemisferio están interrelacionadas. No, igual hay pruebas, hay test que nos ayudan a identificar de qué tipo de cerebro es nuestro cerebro dominante. Sin embargo, no hay evidencia empírica suficiente que pueda decir que una persona es definitivamente derecha o izquierda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros desarrollamos supuestamente o utilizamos nuestro cerebro lógico para resolver un problema, para resolver alguna situación, por ejemplo, pongámonos un ejercicio de física. ¿Qué pasa si esta persona utiliza dibujos, gráficos, hace un esquema para poder entender mejor el problema? Está utilizando su creatividad, está utilizando toda esta visualización de otras habilidades para poder llevar a cabo la solución de este problema, ¿sí? Entonces, el cerebro, profes, siempre trabaja en interacción. Si bien es conocido que hay zonas específicas del cerebro que desarrollan, que realizan ciertas aptitudes, habilidades, el cerebro trabaja como uno solo, ¿sí? Es en un conjunto. Y de hecho, ahí se deriva, Carol, este otro neuromito que también así como tú dijiste, por ejemplo, del efecto Mozart, hay el Brain Gym, que también
nos dice que nos ayuda a realizar estas interconexiones entre ambos hemisferios. Cuando el cerebro por sí solo ya trabaja e interactúa sin necesidad de estas otras actividades derivadas de este ejercicio o de esta gimnasia cerebral. ¿Podemos ejercitar nuestro cerebro para que se integren las áreas cerebrales, Carol? En realidad, pues nuestro cerebro ya funciona de manera integrada, sin necesidad de ejercitarlo constantemente, ¿sí? Hay algunas actividades que creemos como docentes que podrían ayudar para de pronto posibilitar mayor atención en los niños para que genere un poco los neurotransmisores, un poco de oxitocina y que estén un poco más despiertos, pero en realidad nuestro cerebro ya por sí solo se ejercita, en realidad no necesita estar en constante, de pronto, movimiento, ejercitándose para tratar de alcanzar aprendizajes. En ese sentido, mientras se pueda más bien crear unas experiencias de aprendizaje motivadoras, se pueden crear obviamente experiencias de aprendizaje en ese sentido que posibiliten el desarrollo del cerebro, que potencialicen la creatividad. Yo creo que ahí estaríamos trabajando un poco más allá de ejercitar nuestro cerebro. Es verdad que los niños al principio del día obviamente están más predispuestos de pronto a aprender, pero eso no quiere decir que el cerebro obviamente necesite ejercitarse todo el tiempo para empezar una actividad. Y con respecto a lo que decías en la anterior diapositiva, me quedó algo pendiente en el sentido, por ejemplo, de los hemisferios, que es algo pertinente ya para terminar. Por ejemplo, un músico está utilizando la parte derecha en este sentido para hacer obviamente su música, pero eso no implica que no esté utilizando el hemisferio izquierdo para estudiar las partituras, para ver los códigos, obviamente, cómo tiene que ir, cómo van las notas. Entonces, todo se integra a la vez, ¿sí? En el cerebro no hay específicamente un estudio ya que nos diga que el cerebro derecho o izquierdo va a tener primacía, obviamente, en cada una de nuestros aprendizajes. Y por último, Pam, tenía aquí una pregunta que me salía para ya terminar en este caso. La presentación, el aprendizaje infantil se desarrolla en base a un gran número de neuronas o realmente en base a los procesos cognitivos y conexiones neuronales que hay. O sea, lo que quiero decir en este sentido, que mientras más neuronas tengamos, es más probable que aprendamos o no necesariamente. Bien, Carol, ese es otro neuromito bastante conocido, ¿no? Creemos que mientras más neuronas tiene una persona es más inteligente. Efectivamente, el aprendizaje se da más que por el número de neuronas, por las conexiones, por las sinapsis, por qué tan fuertes son esas sinapsis, es esa sinapsis dentro del cerebro de un niño. Por ejemplo, cuando un niño tiene trastorno por déficit de atención, en los estudios y en las imágenes de resonancia magnética y también, bueno, en estas tomografías cerebrales, se puede ver que lo que falla en ellos no es el número de neuronas, sino que las conexiones, la sinapsis que hay entre ellas es muy débil. Entonces, por eso es la falta de atención, es la falta de esa memoria, de esas habilidades que implican directamente en el aprendizaje. Entonces, precisamente la sinapsis es aquella que genera el aprendizaje. O sea, el aprendizaje no se genera por generación de nuevas neuronas, o no se da por nuevas neuronas, sino más bien por nuevas conexiones, por nuevas formas de relacionar unas experiencias previas con las nuevas, ¿sí? Y también hay otra creencia, bueno, que efectivamente decimos, y de hecho esto no es un mito, el cerebro de los varones es más grande que el cerebro de las mujeres, anatómicamente. Pero eso también, Carol, no quiere decir que los varones sean más inteligentes o tengan más habilidades que las mujeres. En realidad, cada ser humano es diferente y tenemos distintas formas de resolver problemas, de comunicarnos y relacionarnos.
pero sí es verdad que el cerebro masculino es más grande anatómicamente. Pero como te digo, no depende del tamaño, no depende del número de las neuronas. ¿De qué depende el aprendizaje? Sí depende, por ejemplo, de que nosotros mantengamos una alimentación saludable, que podamos también alimentar nuestro cerebro, que tomemos cantidades considerables de agua, porque el agua obviamente tiene oxígeno y el oxígeno, el cerebro para poder aprender necesita estar oxigenado. Hablamos de luz natural, espacios con buena ventilación, el agua, ¿sí? Y sobre todo una buena alimentación en la parte, no digamos en adultos y en niños más pequeños, como es en el caso de la educación inicial. Entonces, creo que hemos abordado, Carol, algunos de los principales mitos que hay en cuanto a lo que es la educación. Hay muchas cosas que todavía tenemos por seguir compartiendo, aprendiendo y desaprendiendo también. Sí, gracias, Pamela. En ese sentido, como docentes debemos ser críticos en todo lo que implica, obviamente, la educación, ¿sí? ¿Qué tenemos que realizar? Obviamente, tenemos que potenciar la investigación dentro de nuestras aulas de clase, potenciar la investigación, la innovación, para ir, obviamente, relacionando la teoría con la práctica. No simplemente el hecho de tener, obviamente, un currículo que implementar, sino esas experiencias de aprendizaje que generamos como docentes en cada una de nuestras aulas, en nuestros contextos. De pronto, a lo mejor investigaciones en otros contextos funcionaron, pero no funcionan en nuestro contexto ecuatoriano, ¿sí? Siempre hay de pronto limitaciones en ese sentido, o a lo mejor las investigaciones, lo que está obviamente científicamente comprobado en otros contextos, a lo mejor no es el contexto real en el que nosotros estamos viviendo. Pero les animamos a que ustedes como docentes de inicial y como docentes en general potencialicen la investigación dentro de sus aulas de clase, creen experiencias de aprendizaje para los niños alentadoras y luego pues tengan la posibilidad de comprobar, de contrastar obviamente ciertas creencias que a veces son obsoletas y que a lo mejor nos dejamos llevar porque alguien dijo, porque yo supongo que es así, y no en ese sentido, a lo mejor llevarlo a la práctica desde nuestra aula de clase, ¿sí? En ese sentido, pues, yo creo que a partir de este momento damos por terminada nuestra intervención. Sé que nos faltan muchos neuromitos también por abordar, pero estaríamos gustosos de que ustedes, pues, estos minutos que nos quedan puedan participar mediante preguntas, por ejemplo, para nosotros contestarlas en medida del tiempo que tenemos. Pam, no sé, de pronto. Así es, Carol. Simplemente invitarles, compañeras, compañeros, a que como docentes de educación inicial estamos llamados a actuar, a poner en práctica todo lo que creemos pertinente dentro de nuestra aula, a investigar y a compartir. Porque un aprendizaje, un conocimiento que no se comparte es un aprendizaje muerto. Y en educación no puede haber el egoísmo. Nosotros siempre debemos pensar en que lo que nosotros hacemos bien o mal dentro de nuestra aula de clase le puede servir también a alguien más. Muchísimas gracias y bueno, damos paso entonces a las preguntas que ya serán escogidas por las personas, las chicas que nos están ayudando. Muchas gracias Sí, a profe, todas bueno, y ya. todos. Finalizando, bueno, preguntas no hay muchos, sin embargo, los participantes están muy contentos por su ponencia y por compartir sus experiencias. Bueno, una participante anteriormente preguntaba si se puede afectar el desarrollo cognitivo de los niños y bueno, y de las personas en general, mediante los ataques epilépticos que pueda tener estas y si es que, bueno, si es que puede llegar a tener alguna discapacidad intelectual. Jessy, ¿puede repetir porque no le escuché la última parte, por favor? Esa última parte. Ya, bueno, decían que si es que los ataques epilépticos que alguna persona sufra, ya sea por la temperatura o por la enfermedad misma, se puede afectar en su desarrollo, y en su parte intelectual. Si es que, no sé, tiene alguna repercusión tal vez en una discapacidad intelectual.
Bueno, efectivamente, bueno, Carol, si gustas, comienzo yo. Claro. Hay algunas consecuencias específicamente de la epilepsia. Cuando se dan ataques de epilepsia, cuando se dan las convulsiones, realmente se produce muerte cerebral. Sí, entonces lo que quiere decir es que efectivamente las conexiones, las neuronas se ven afectadas, ¿sí? Y obviamente por eso siempre se debe evitar al máximo o tener en cuenta de cuánto tiempo es la duración de una convulsión, ¿no? Porque según eso se puede determinar el daño que se puede haber provocado dentro de ese espacio en el que el niño o la niña estuvo convulsionando. Sí. Pame, yo iría también a la prevención. En ese sentido, si sabemos que de un niño o niña padece este tipo de enfermedad, pues entonces aunar esfuerzos con los padres de familia, con los docentes para trabajar en pro de que no se presenten estos ataques de epilepsia en casa o en el aula de clase y más bien en ese sentido tener las debidas precauciones durante el desarrollo de nuestras clases con el niño sin tender a incidir mucho, obviamente, en sobreprotegerlo, ¿no? Porque hay que dejarlo en ese sentido de que también realice todas las actividades como los demás niños. En ese sentido, más bien, la prevención creo que es lo más importante aquí, en la cual deben haber vínculos entre padres de familia y docentes para potenciar, obviamente, y para conocer las realidades de los niños. A veces, ustedes saben, en el ejercicio de la profesión no tenemos un alcance, obviamente, con todos los padres de familia, pero esta ficha, obviamente, de anamnesis de los niños tiene que ser una prioridad en el desarrollo del inicio, obviamente, de las actividades de educación inicial, antes de empezar en ese sentido ya con las experiencias de aprendizaje, mucho antes de eso, las entrevistas con los padres de familia tienen que posibilitar este tipo de información. ¿Para qué? Para prevenir accidentes que puedan ocurrir durante el aula de clase, ¿sí? Y que luego a lo mejor podríamos estar lamentando, ¿sí? Pero en ese sentido yo soy partícipe de la prevención. Igual la epilepsia es una enfermedad que puede controlarse en el sentido de que van a posibilitar a través de la medicación y también de los esfuerzos que hagan tanto padres de familia como docentes para que esta enfermedad sea más llevadera para los niños, ¿sí? En ese sentido. Así es. Y nosotros tenemos una potencialidad, profes, en realidad ser educadores de niños pequeños de los primeros años de educación inicial, no sabemos a veces o no medimos el potencial gigante que tenemos en nuestras manos. Está en nosotros el poder identificar tempranamente cualquier retraso en el desarrollo. Nunca es normal un retraso en el desarrollo, en el habla, en el caminar, en el no poder hacer las cosas de manera independiente. Y son generalmente nuestros que ven esas situaciones en los niños. De manera muy personal puedo decir que yo he identificado signos de autismo en niños que no cumplían ni los 2 años. Hiperactividad, trastornos por déficit de atención en niños menores de 3 años. Y no necesariamente con un diagnóstico, con un médico, eso es muy necesario y sabemos que se hace en edades posteriores. Pero sin embargo los niños y los docentes que conocemos cómo son los niños en esas edades, podemos ya identificar tempranamente ciertas características que, como bien lo dice Carol, nacen precisamente desde esta prevención, desde ponernos antes de los problemas y con ello mejorar la calidad de vida y el pronóstico de nuestros estudiantes. Había por ahí una pregunta, Ligia Jimena Rodas dice, un experto en neurociencia decía que así como realizamos ejercicios para nuestro cuerpo aeróbicos, deberíamos hacer ejercicios para el cerebro. Eso, bueno, también ya lo recalcamos un poco.
en el sentido de este brain gym, estos ejercicios de coordinación entre el un lado y el otro, si me toco el hombro izquierdo con la mano derecha, si viro la cabeza, o sea, muchas de estas cosas, profes, se hacen, pero lamentablemente cae en neuromito porque no ha habido la evidencia científica que respalde la efectividad de estos procesos. Por ejemplo, el Brain Gym se basa en el método Doman, ¿sí? Y hay algunas evidencias, algunos estudios que han hecho pruebas o han puesto a prueba el método Doman y no hay diferencias significativas entre los niños que hacen o no hacen estos ejercicios de coordinación motriz, ¿sí? Recordemos que estos ejercicios fueron creados inicialmente para niños con alguna discapacidad intelectual, con accidentes cerebrales medio graves, y obviamente mejoraban porque ellos tienen una condición previa para esto. Pero digamos, en la normalidad de las aulas de clase, y hemos conversado con Carol sobre esto, pueden ser utilizados como ¿cómo es el nombre, Carol, que tú le sabes decir? Una pausa activa, ¿sí? Sí, para volvernos... activas. Sí, para poder reanimarnos, para poder levantar el ánimo, volver a la concentración, pero sin embargo, no hay una evidencia científica que vaya más allá de eso, ¿sí? En relación también a eso, sí, no hay una evidencia científica, más bien potencializamos los ejercicios, obviamente, para que el cerebro tenga oxigenación y que pueda estar apto para aprendizaje. Había una pregunta que tuve la oportunidad de leer, en realidad, nos decía que si es que alguien no puede desarrollar la motricidad fina en edades tempranas, no puede hacerlo nunca más. Es un error, porque pensarlo así en el sentido de que, bueno, depende también la lesión, si es que hubo alguna lesión en ese sentido en el cerebro, pero hay personas que han tenido accidentes cerebrovasculares y que han tenido que aprender nuevamente todas esas funciones en ese sentido, desde aprender a caminar, funciones motrices, funciones en el lenguaje, la adquisición del lenguaje y de todas las actividades. En ese sentido, entonces, el cerebro se va a regenerar. La idea es que tenga estimulación para que pueda volver a aprender o de pronto a reaprender lo que no pudo aprender en edad inicial. En ese sentido, hablando de la psicomotricidad. Era la motricidad fina, me parece. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de pronto? También nos decían, profes, que cómo romper con estos neuromitos dentro de, bueno, que ahora mayormente los niños pasan con esto de la pandemia en casa. Entonces, cómo romper con estos mitos a los padres para poderlos llevar de mejor manera y cómo a su vez también motivar a los niños en la virtualidad. A ver, primeramente, bueno, contesto, Claro, Pamela, si es que nos que... dejen para mañana esa pregunta, digo yo, que vamos a trabajar metodologías. Bueno, mañana es la segunda parte del taller, también podríamos aportar ahí unos minutos para responder en virtud del tiempo, pero en todo caso, sí se podría trabajar en el sentido de que nosotros hemos visto, por ejemplo, en la práctica preprofesional, que los padres no están involucrados en las actividades, ¿sí? Con los niños en educación inicial y que los niños también no están motivados. ¿Por qué? Porque todos tuvimos que adaptarnos de una manera brusca, de pronto, así por así decirlo, y tuvimos que adaptarnos a esta nueva realidad. ¿Cómo potenciar, cómo facilitar en este caso el aprendizaje de los niños? ¿Cómo motivarlos a que estén ahí? Pues tendríamos que trabajar antes que con los niños, con los padres de familia, porque ellos son los que están obviamente manejando estas relaciones, en los que controlan obviamente esta virtualidad dentro de casa, y motivarles a que se puedan inmiscuir, se puedan integrar a estos procesos. Yo sé que es algo un poco a veces difícil, ¿no? Porque hay muchas actividades de los padres de familia y que de pronto no es el hecho de que el niño que tenga la clase lo conecta obviamente a la clase virtual y que en ese sentido lo dejo solo ahí. Tengo que trabajar conjuntamente el padre o el representante con el niño y que
En ese sentido, el trabajo conjunto entre el niño o el padre, y más que nada entre el docente y el padre de familia, van a generar esa motivación que a lo mejor a los niños, a algunos les esté faltando, obviamente, para direccionarse a las clases y hacer las actividades. Sí, eso más que nada. Sí, bueno, vemos en realidad que hay algunas otras preguntas, por ejemplo, que se relacionan con las necesidades educativas especiales, la lengua nativa, la separación de los padres y el abuso intrafamiliar. Definitivamente esas emociones, digamos, sí afectan el aprendizaje de los niños. ¿Por qué? Porque no se está dando un ambiente tranquilo, ¿no? Hay áreas cerebrales, especialmente aquellas que se relacionan con las emociones, que se ven afectadas, ¿sí? Y se producen ahí no sabría cómo decirle un problema, pero sí hay una cierta dificultad para poder aprender cuando los niños no se encuentran emocionalmente bien y tranquilos, ¿no? Hay que tener, como lo dijo Carol, siempre trabajar con los padres de familia y estar atentos a cualquier indicio que los niños nos puedan indicar sobre el comportamiento. Muchas veces es el reflejo de la casa y obviamente la relación y la comunicación con los padres es algo que nosotros como padres, como profesores, disculpen, tendríamos siempre que priorizar. Sí, había otra pregunta, perdón por interrumpir, ya para de pronto no dilatarnos más, se me va a ir de pronto esta pregunta. Yo acabo de leer, obviamente, el aprendizaje de una segunda lengua, ¿sí? Si es que no se puede aprender en la edad inicial, ya no se puede aprender o tiene mayor dificultad que aprender cuando ya es una persona adulta. No, en realidad, pues el cerebro se puede regenerar, se puede adaptar a las necesidades. Si bien es cierto, estudios realizados, por ejemplo, en España con niños nativohablantes y con niños migrantes, ¿sí? En el aprendizaje de una segunda lengua y ese aprendizaje relacionado con adultos que aprendieron una segunda lengua, ¿sí? Ya en su edad avanzada, hay la única, en ese sentido, la única diferencia que encontraban con los niños que aprendieron en edades iniciales que con los adultos que aprendieron ya posteriormente, era en la diferencia del acento. ¿Sí? Los niños, sí, hasta los 3, 4, 5 años van a captar más la lengua y van la lengua en ese sentido, una segunda lengua, y van a procurar tener un acento, obviamente, más acorde, obviamente, a lo que es, en este caso, el idioma de una L2. Pero eso no quiere decir que los adultos no puedan aprender una segunda lengua. La idea está en la estimulación y también, ¿por qué los niños aprenden más fácil una L2? Porque está asociado a factores de motivación, porque los niños aprenden con metodologías activas, la metodología juego-trabajo, porque está en el ambiente, porque para ellos de pronto no es una necesidad, en este caso, implícita en ellos, sino que para el adulto a lo mejor tenemos a lo mejor mayores dificultades en aprender, simplemente a lo mejor porque no asociamos a una buena motivación, porque a lo mejor lo asociamos a una necesidad que tenemos de aprender esa segunda lengua y en realidad no por el número de neuronas que tengamos ni nada en consideración a la parte biológica, sino simplemente lo asociamos a procesos motivacionales, ¿sí? Eso más que nada. Bueno, creo que podemos ir cerrando. Yo tenía disculpen, buenas tardes. Yo tenía una última preguntita. Cuando un área del cerebro se ve dañada, ¿otras partes pueden asumir su función? Efectivamente, cuando hay, claro que como decía Carol, dependiendo de la lesión, ¿no? Pero generalmente la neuroplasticidad del cerebro nos permite hacer que con rehabilitación y gracias precisamente a esta capacidad que tiene el cerebro de regenerar su sinapsis, pueda llevarse a cabo un nuevo aprendizaje o un reaprendizaje. En este caso, Carol o alguna de las compañeras, tal vez si quiere aportar algo más, Charlie, Liliana, Mónica.
Pues yo creo que está todo bien. Perdón, que está bien, sí, para no dilatar. Es verdad que dependiendo de la lesión, pues se pueda potenciar alguna otra parte del cerebro en gran medida de que una parte se atrofia, pero en ese sentido hay casos en la ciencia, obviamente, casos que han sido estudiados en los cuales, por ejemplo, alguien ha perdido la visión y ha generado un desarrollo auditivo, en este caso, mayor. Sí, eso se da y son hechos obviamente comprobados. Entonces, yo creo que más allá de que suple una parte y se regenera, más bien es dependiendo también del tipo de lesión que pueda existir ahí para que otra parte del cerebro pueda asimilar, obviamente, el desempeño de la parte que se ha atrofiado en ese sentido, ¿sí? Pero en condiciones generales yo creo que una buena estimulación hace posible que se pueda usar obviamente la plasticidad del cerebro como para que en este caso se den otras alternativas con respecto a la lesión, ¿sí? Que se tuvo, pero son casos, como les digo, casos puntuales en que cada uno debe ser tratado obviamente dependiendo de las condiciones que presente. ¿Puedo hacer una pregunta? Hola. Chicas, no sé si estamos ya sobre el tiempo. Una última pregunta, ¿me pueden ayudar? Dígame, por favor. Sí, como tú dijiste, Sandrita, mira, nosotros como educadoras nos damos cuenta que los niños, algo pasa con ellos. Una valoración psicológica, ¿a qué edad es aconsejable realizarla? Bueno, como experiencia personal yo le podría decir que, bueno, la valoración psicológica antes de al menos de que el niño pueda expresar con test proyectivos a través del dibujo, lo más conveniente es hacer, digamos, las entrevistas con los padres de familia. De ahí de que nosotros como observar ciertos comportamientos de los niños, que agrede, que muerde, que no controla esfínteres, que tiene algunos, por ejemplo, cuando les van a dejar o recibir en la guardería, actitudes con los padres de familia que les pegan. O sea, la observación tiene muchísimo que ver dentro de los primeros 5 años. Una valoración psicológica como tal, y no sé si es que me equivoco, Carol, en ese sentido, que es psicóloga educativa, nos podrá dar. Yo, por mi experiencia, he empezado a hacer proyectivos a partir de los 6, 7 años, cuando el niño ya tiene estabilidad de poder expresar, al menos mediante un dibujo, algo que está relacionado con su entorno. Carol. Sí, a propósito de la valoración, obviamente a través del dibujo, hay test proyectivos que nos ayudan a realizar un análisis, obviamente a partir de los 4 años. Dependería ya del caso en particular, obviamente, para establecer esa aplicación del test. Pero yo también coincido con Pamela que una edad, obviamente, no digamos adecuada, digamos una edad realmente que se pueda realizar una valoración en ese sentido a partir de los 5 o 6 años, obviamente. Y en ese sentido hay que, como les digo, hay que generar el vínculo entre el padre de familia y entre el docente para potenciar, obviamente, ese trabajo en conjunto y para ver en ese sentido, entre comillas, las dificultades que puedan presentar los niños en el aprendizaje y luego establecer los parámetros de acción que vamos a implementar para hacer de pronto, si es que así lo fuera, un plan de intervención, ¿sí? A futuro. Pero los 5 años yo creo que es pertinente, 5 o 6 años, aunque ya desde 4 o 3 años se aplican test. Gracias, compañeras. Bueno, realmente estamos sobre el tiempo y de seguro nos quedan algunas preguntas más, pero están ahí nuestros correos. Les agradecemos que nos escriban. Nosotros procuraremos responder a sus inquietudes en el chat. Igualmente pueden encontrar nuestros teléfonos en el caso de que necesiten alguna consulta más puntual. Por el momento tenemos que dejar la reunión ya que los otros talleres están próximos a comenzar. Pero agradecemos su interés y a todas, gracias, compañeras.
compañeras, Liana, a las chicas que nos apoyan, Charlie, Mónica y Carol, por esta tarde de un aprendizaje mutuo. Muchísimas gracias. Gracias, Pamela, igual a todas las personas que están aquí, a todos los docentes, los compañeros, obviamente por brindarnos ese espacio, ¿no? Para llegar de una forma virtual, obviamente, hacia ustedes y poder generar esos procesos de aprendizaje. De pronto están ahí, como dice Sandra, Pam, perdón, en este caso, nuestros correos electrónicos, cualquier duda, cualquier inquietud, estamos prestos obviamente a responderlo y en el normal desenvolvimiento del Congreso, pues nos vemos también el día de mañana, ¿sí? Muchas gracias. Continuamos con el taller. Disculpe, en cuanto a la asistencia, ¿cómo va a ser o cómo se está registrando? Porque yo estoy registrada como Priscila Espinosa, pero aquí piden los 2 nombres y los 2 apellidos. Bueno, esto es un poco más el control interno de nosotros para poder, como están matriculados en el aula virtual, para que nuestras chicas, los que nos están apoyando, nuestras estudiantes puedan también efectivamente llevar ese registro. Pero cuando ingresen a los talleres, es por eso que les pedimos ingresar 15 minutos antes para poder llevar a cabo todo el registro de las personas que nos acompañan en la tarde. Sí, por favor. Y por último, para el día de mañana igualmente que puedan ingresar con sus nombres y apellidos para poder que el registro sea un poco más rápido, para que no estén esperando mucho tiempo. Y eso sería todo y les agradecemos mucho. Muchísimas gracias, chicas. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hasta mañana. Gracias a todas. Una buena tarde. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Excelente taller. Recuerden todos unirse al grupo de WhatsApp, por favor. A los que todavía no se unen, los podemos encontrar en nuestro correo y o si no también en el aula virtual. Gracias. Sí, gracias. Excelente taller. Gracias, hasta mañana. ¿Qué dices tú? Gracias, excelente tarde a todos. Gracias, excelente tarde. Bendiciones para todos. Hasta mañana. Hasta mañana, una excelente tarde.